Centro de la Gestión como Centro de la Gestión Política y Gestión Pública. Muy bien, entonces, antes de iniciar, vamos a dar el pase. Tenemos justamente la presencia del doctor Guillermo Raffo, director del posgrado de nuestra universidad prestigiosa Norbert Wiener, a quien le vamos a dar el pase para que pueda dirigirnos unas palabras. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches a todos nuestros participantes que nos acompañan en este webinar. La más cordial bienvenida al doctor Hernán Ramos, quien va a ser el expositor esta noche, y también a todo el equipo académico de la Escuela de Posgrado, liderado por Leslie Chica, quien ha hecho posible este evento académico para todos nosotros. Quiero compartir con ustedes que la Escuela de Posgrado tiene 12 años de creada, tenemos 3.000 egresados ya en el mercado laboral peruano, y estamos siempre preocupados por brindarles una experiencia educativa excepcional. Y qué mejor que la calidad académica, que consiste en acercar al mundo académico con la realidad. Hoy tenemos este webinar donde vemos cómo la ciudadanía, vamos a analizar cómo la ciudadanía en este siglo XXI es muy demandante de gestión de servicios del sector público con calidad y con rapidez. Y esto nos genera realmente nuevos retos y desafíos, nuevos enfoques de cómo enfrentar esta problemática de manera satisfactoria para el ciudadano. Y como escuela de posgrado, en la maestría de gestión pública y gobernabilidad, es nuestra preocupación formar de la mejor manera a nuestros graduados para que puedan, justamente con la riqueza de la casuística que el doctor Hernán nos va a compartir esta noche, ver cómo podemos ir enfocando soluciones a futuro a estos grandes retos y desafíos. Así que sin más preámbulo, dejo que por favor hagan la presentación formal de nuestro invitado y deseándoles a todos que tengan una exitosa conferencia que se verá enriquecida además con las preguntas de todo el público al final de la misma. Muchísimas gracias y adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Raffo, por sus palabras. A continuación vamos a ceder también en esta oportunidad a la coordinadora de la maestría, Magíster Leslie, quien es abogada y magíster en gestión pública, magíster en inteligencia estratégica y miembro del Directorio Nacional del CONCITEC. Adelante, por favor. Bien, muy buenas noches, gracias Marco. Saludar a nuestro director, al doctor Guillermo Raffo, y al doctor Hernán Ramos, que hoy ha tenido esta diligencia con nosotros para compartir su tiempo. Como les he comentado ya, las autoridades estamos tratando de gestionar e implementar el hecho de que cada semana tengamos a referentes del mundo de la gestión pública en distintos sectores que son urgentes de mejoras en nuestro país. Por lo tanto, espero que puedan aprovechar estos minutos, contar con la experiencia que tiene el doctor Hernán, técnica y también en el campo de la gestión pública. Vamos a hablar específicamente de cómo es que la estructuración de una política pública parte de poner al ciudadano al centro para la creación, el seguimiento y el monitoreo, que es muy importante en la experiencia, bueno, en particular que hemos tenido con el doctor en el Seguro Social de Salud. ¿Ok? Así que vamos a ver esto y después seguramente lo revisaremos durante algunas sesiones de las clases. Muchas gracias, Hernán. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos entonces a proceder a la presentación de nuestro expositor el día de hoy, el doctor Hernán Ramos, quien es gerente médico de la red de clínicas Maison de Santé y gerente general de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, MBA también, médico cirujano, máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social en la Universidad Alcalá de Henares en España.
egresado del programa de Gobernabilidad y Gerencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Escuela de Gobierno de George Washington University. Fue también gerente general de Seguros y Prestaciones Económicas de Salud entre los años 2018 y 2021. Ha sido superintendente adjunto de Regulación y Fiscalización de su Salud entre el 2013 y 2016. Ocupó el cargo de gerente general del Sistema Metropolitano de la Solidaridad durante el año 2012. Muy bien, luego de su presentación, procedemos entonces a invitarlo para que pueda dirigir la ponencia, este webinar, titulado El ciudadano como centro de la política y gestión pública. Adelante, por favor. Muchas gracias a Leslie, Guillermo, por la presentación, gracias a la universidad, por la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas de las cosas que hemos hecho en el camino profesional que hemos estado siguiendo. Cuando conversamos con Leslie sobre qué poder hablar de gestión pública y de políticas públicas, una de las cosas que cuando yo estudiaba en el programa de gobernabilidad y estábamos en la maestría, discutíamos siempre con los profesores, era ¿cómo realmente ocurre la gestión pública en el campo? ¿Qué pasa realmente en la cancha cuando tú ya estás sentado en un escritorio y eres o un profesional, o un técnico, o un gerente, y ya eres un gestor público, más allá del grado, más allá del título académico que te da la universidad, más allá de las lecturas, de las horas de no poder dormir porque tienes que leer para tu presentación, para tu examen, que es algo que todos vamos a vivir en una maestría, y mientras más exigente, más apasionante. Y entonces, lo que les decía es, pues vamos a presentarle cosas concretas que hayamos hecho, cosas que consideremos que tienen una relevancia importante porque creemos que generan valor público. Como ustedes van a ver en algún momento en el curso de la maestría, así como en la vida privada nosotros hablamos de la propuesta de valor de para un negocio, en las políticas públicas vamos un poco más allá de la propuesta de valor que tiene para los ciudadanos una determinada acción del gobierno. Vamos a buscar también que esa acción del gobierno se instale no solo en aquellos ciudadanos que reciben la política, sino en todos aquellos que la perciben alrededor, que no necesariamente la reciben. Ahí es cuando se forma el valor público. Además, la idea que queríamos transmitirles era mostrarles un poco el otro lado de la gestión pública y de las políticas públicas que probablemente nos lo enseñan, pero seguramente en algún momento pasa desapercibido de nosotros mismos, porque es en realidad fácil para los gestores, sobre todo en organizaciones muy grandes, muy burocráticas, donde hay muchos procesos, muchas actividades, es fácil de pronto perder el foco y el objetivo, y es seguro que todos hemos cuestionado en algún momento los resultados de determinadas acciones y decimos, ¿en esto se gastan mis impuestos? ¿Para eso hay un ministerio de tal o una oficina de tal? El ciudadano es, en principio, la razón por la cual existe la gestión pública y existen las políticas públicas. En esta discusión en la que decimos si un régimen nos produce mayor bienestar que otro, lo que tendríamos que preguntarnos es para qué está el Estado
y para qué están las políticas públicas. Y como un profesor de la universidad nos enseñaba, es bonito pensar en las políticas públicas como una moneda que tiene dos caras, ¿no? Por un lado está la política pública, que es una serie de soluciones que el Estado encuentra a través de la acción pública para un problema identificado de los ciudadanos, no de cualquiera, un problema identificado de los ciudadanos. Y por el otro lado están las personas que tienen como labor hacer que esas soluciones se implementen, se ejecuten y logren en realidad resolver el problema que habíamos identificado. Entonces, de un lado está la política pública, que son las soluciones que se plantean a los problemas, que Subirats dice que son problemas diversos, ¿verdad? Y del otro lado está la gestión pública, que tiene que hacer que esas soluciones se implementen, se ejecuten y que los resultados que se estiman se conviertan en realidad. Y yo les traigo aquí un caso que de repente puede parecer pequeño en su concepto de lo que son el bosque de políticas públicas, pero así como se aplican a esta experiencia puntual, se pueden aplicar a cualquier experiencia de políticas públicas. Para nosotros el caso de lactancias semiparadas. En el año 2018 fuimos convocados para poder dirigir desde, en mi caso, desde la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, a una de las organizaciones más grandes del país, que es el Seguro Social. Una organización que recibe 3.000 millones de dólares al año de presupuesto. No de presupuesto público, sino de presupuesto producto de la recaudación, de los aportes de los empleadores, de los descuentos que se le hacen a los pensionistas y de las primas de seguros que pagan los asegurados potestativos. 3.000 millones de dólares. De esos 3.000 millones de dólares, 700 millones de soles, ya convertidos, ¿no? 3.000 millones de dólares van a ser como 12.000 millones de soles. 700 millones de soles son destinados a pagar lo que se denominan prestaciones económicas. Una de esas prestaciones económicas es la lactancia, que se da a todas las madres que han tenido un recién nacido, un hijo que es el hijo de un asegurado a su vez. Entonces, Salud, como sabemos, con estos 12.000 millones de soles, de los cuales destina 700 millones a prestaciones económicas, tiene que cubrir a un conjunto de madres que acaban de dar a luz. Y que por lo tanto, de cara a lo que significa la familia de esta madre, que ha traído un nuevo integrante a esta familia, van a tener que asumir un nuevo gasto. Recordemos que la seguridad social busca proteger financieramente a las familias, a las personas. Busca proteger financieramente a las personas porque envejecen y dejan de trabajar, a eso le llamamos pensiones. Porque enferman, esa es la cobertura de salud. Normalmente hablamos solo de aseguramiento en salud, bueno, esa es la parte que cubre la salud. En vez de que tú pagues tu cirugía, hay alguien que la paga por ti. Pero hay otros riesgos. Cuando tú te enfermas, tienes que dejar de trabajar. Y si dejas de trabajar, te van a descontar. Y entonces no solo tienes que estar enfermo, sino que tienes que ver de dónde vas a sacar los días de salario para pagar la luz, para pagar el agua, para dar de comer a tu familia, para llevar a tus hijos al colegio, etc. Bueno, esa otra parte de la seguridad social que se encarga que tú no te vuelvas pobre porque
dejas de trabajar o porque hay un nuevo integrante a la familia que eleva el gasto de las familias, esa parte es las prestaciones económicas. Entonces, estas prestaciones económicas, una de ellas, la lactancia, es este pago que se hace por única vez por cada recién nacido de un hijo de un asegurado. Entonces, el asegurado titular puede ser la madre o puede ser el padre. Lo cierto es que por el hecho de que el niño es hijo de un asegurado, ya tiene este derecho. Además, el pago no se le hace a cualquier integrante de la familia, el pago se le hace a la madre, ya sea que la madre sea la titular o ya sea que la madre sea derechohabiente. Estos dos criterios son muy relevantes y lo van a ver de manera muy gráfica en algunas de los testimonios que se recogieron cuando se implementó esta política. Y entonces lo que se hace es una entrega de dinero por única vez de 820 soles. Lo primero que nosotros vimos al momento de ingresar es que ya este pago supuestamente se pagaba a los 5 días de iniciado el trámite. ¿Ok? O sea, era un pago muy rápido. Tú hacías el trámite y a los 5 días los cobrabas. Y entonces, como los gestores, como parte de lo que ocurre en todas las organizaciones, va a haber un paradigma. Y eso es importante. El paradigma no es solamente algo que ocurre en el sector privado, también ocurre en el sector público. Y la cultura organizacional te dice que el paradigma es, pero ya se paga en 5 días. Y entonces cuando nos encargaron, porque como en toda política pública tiene que haber una decisión política, ubiquen un proceso que deba mejorarse, que sea rápido de implementar, que no sea costoso de implementar y que además resuelva efectivamente los problemas de los ciudadanos, de los asegurados. Y entonces la primera revisión dijo, no, aquí no tenemos nada que implementar. Pero luego una mirada más cercana nos hizo cambiar el sentido, porque descubrimos, y por eso el nombre de la charla, que la razón, la forma en la que estábamos observando la política no era desde el rostro del ciudadano, era desde el rostro del funcionario, desde el rostro de la entidad. Es decir, de cara a la entidad, ya los problemas estaban resueltos, pero de cara al ciudadano, no. Esta política en realidad tiene que ver con ayudar al mantenimiento del niño. Entonces lo primero que decíamos es, 820 soles vale la pena para hacer alguna mejora. Y claro, dentro de la historia de esta prestación económica de lactancia, justamente una de las cosas que llamaba la atención en el nombre, porque se llama lactancia, pues, y entonces las explicaciones eran muy bonitas. Era, lo que pasa es que queremos coadyuvar a que se implemente una lactancia materna y haya una menor tasa de anemia y desnutrición infantil y que los asegurados de salud tengan en realidad lactancia. Entonces, claro, lo primero que preguntamos es, ¿y cómo sabemos que esto funciona? O sea, ¿cómo sabemos que de verdad estamos cubriendo la lactancia de los niños? Y entonces acudimos a las nutricionistas y les preguntamos, ¿qué es lo que debe recibir un niño? Porque claro, algunas respuestas fue, bueno, sí paga el tarro de leche. Entonces los médicos abrimos los ojos y dijimos, ¿cómo que el tarro de leche? Si lo que nosotros tenemos que promover es la lactancia materna exclusiva. Y entonces la pregunta es, obviamente, el dinero no debe ser para comprar leche, debe ser para garantizar una buena lactancia. ¿Qué falta para garantizar una lactancia? Entonces, el gasto no solo aumenta porque haya que comprar ropa o víveres, sino porque la madre también tiene un cambio en su necesidad de alimentación. Y entonces
comenzamos a ver qué era lo que necesitaba una madre que está dando de lactar para asegurar teóricamente, desde el punto de vista nutricional, una adecuada lactancia materna. Y entonces, conversando con las nutricionistas, nos decían, esto es más o menos lo que debe comer una madre que está dando de lactar en sus primeros 6 meses, apunta la doctora Leslie. Entonces, un huevo 3 veces por semana. Copiado. Y entonces lo que hicimos fue un pequeño estudio de mercado además. Comenzamos a averiguar en supermercados, en mercados de abasto, porque es donde la gente va. Averiguar si realmente con 820 soles se podía cubrir una canasta de víveres para una madre en situación de lactancia. Es decir, sobre el ingreso que ya recibe la familia, el extra que se requiere para que ella pueda garantizar una buena nutrición a el recién nacido. Y efectivamente, sí funcionaba. Entonces, ok, por ahora no aumentemos el subsidio. ¿Qué más podemos hacer? Y resulta que, como lo van a ver en sus clases de definición de políticas públicas, lo primero que hay que plantear es cuál es el problema que queremos resolver con la política pública. ¿Existe un problema que requiera una política pública para ser resuelto? Definir el problema es el elemento central, inicial de todo este proceso. ¿Cómo definimos el problema? Ante problemas más grandes, obviamente ustedes van a tener lo que se llaman las ventanas de oportunidades y todo el proceso de agendación de una política pública, que lo van a revisar seguramente en sus clases. Pero aquí, a nivel más meso, más micro inclusive, donde los servicios, porque estamos hablando no solo de un subsidio que tiene que ver con protección social, estamos hablando a la vez de un servicio público a los ciudadanos. Como dar pasaportes, como dar DNIs, como pagar las pensiones en un cajero del banco o como entregar un brevete. Esto es un servicio. Y este servicio tiene que tener unas condiciones, tiene que ser amigable, de calidad, de acceso. Entonces, además, estábamos hablando no solo de una política de protección social y cómo garantizar el acceso a una política de protección social, sino a su vez estábamos hablando de cómo mejorar un servicio. Entonces, por ahora, el monto de la prestación económica no era un problema tan serio, sí lo era el servicio. Y este era el servicio. Lo que sucede, porque acuérdense, en la primera revisión nos dijeron, no, esto se paga en 5 días, de hecho hasta en 72 horas se paga, ya no se necesita arreglarlo más, porque ojo, ya habían habido soluciones sucesivas a estos temas, ¿no? Ya habían habido soluciones sucesivas. Y lo que hay que entender es que era el proceso. ¿Qué pasaba? Como hemos dicho, el derecho viene de que el niño recién nacido es hijo de un asegurado. Este asegurado titular puede ser un asegurado varón o un asegurado mujer. Si el asegurado es varón, el titular, entonces estamos hablando de que su cónyuge, concubina o la madre del niño, porque a veces las parejas no se casan, no hacen unión de hecho, y lo que hay es un reconocimiento de paternidad notarial. Entonces, con ese reconocimiento de paternidad notarial también tienen derecho a la cobertura del seguro. Y tienen derecho, por lo tanto, ese niño a la cobertura de la lactancia. Y lo que sucede es que daban a luz, en ese momento, ya para el año 2018, que es donde estamos hablando, ya estaba implementado en prácticamente el 100% de establecimientos de salud del Perú el certificado de nacido vivo en línea, que lo había implementado RENIEC. Recordemos aquí que los asegurados, para ser asegurados, han llenado una serie de datos, ¿ok? Y
los otros datos van a irse llenando en el certificado de nacido vivo. Y entonces, luego el nacimiento y luego el alta, esto puede pasar entre 3 y 5 días, como sabemos, la madre tiene que ir a registrar al menor. Y aquí, como sabemos también, una madre tiene que ir a registrar al menor, no hay problema, puede registrarlo, pero si el padre va a registrar al menor, tiene que cumplir unos requisitos como llevar partida de matrimonio, etc. Entonces, el trámite se complejiza. Y eso hacía que entre el nacimiento del niño y el registro del niño en RENIEC para obtener el DNI, había un tiempo de espera de 30 días. Es decir, había 30 días entre que tú naces y que obtienes un DNI. Y a partir de ahí, había que ir a una oficina de seguros y había que llenar una serie de requisitos. Y tenías que llevar partida de nacimiento otra vez, tenías que, obviamente, el DNI, tenías que inscribirlo primero al niño al seguro, luego tenías que hacer la solicitud, llenar la solicitud, poner los datos y hacer una suerte de declaración jurada. Finalmente, luego de ese trámite, a las 72 horas, el dinero estaba en la ventanilla del banco y tú ibas ya con tu DNI a la ventanilla del banco a cobrar el dinero. Y desde ahí tenías 20 días hábiles. Entonces, claro, eran las 72 horas, pero desde que tú habías hecho el trámite. Por lo tanto, si mi objetivo en el subsidio de lactancia era entregar una ayuda económica que ayude a la madre a mejorar la lactancia materna y asegurar una buena nutrición del niño, el objetivo claramente no estaba siendo cumplido. El servicio no estaba respondiendo a la necesidad del ciudadano, ni siquiera al propio objetivo de la política pública. Así que inmediatamente dijimos, ¿y cómo hacemos que esto sea más pequeño? Y entonces en el nuevo modelo, lo primero que nos dimos cuenta es que pedíamos la data que necesitábamos, porque como vamos a ver después, hay una serie de actores que intervienen en la política. La data que pedíamos era una data que ya estaba pedida por tu empleador, ya la habías llenado, ¿no? Entonces ya estaba en un sistema que iba a SUNAT, del Ministerio de Trabajo a SUNAT, de SUNAT a Salud. Entonces yo ya tenía la data. El segundo elemento eran los datos del niño que llegaban al momento de tu nacimiento a la RENIEC. Y además la base de datos estaba disponible. Entonces, el único cambio, lo único diferente que pasaba entre el certificado de nacido vivo y el DNI era el hecho que cambiaba el código. O sea, el código del certificado de nacido vivo se convertía en un número de DNI luego, y ese era el único cambio. Y luego tú le volvías a pedir la misma información que ya tenías en bases de datos. Entonces había por lo menos 3 repeticiones de la información que estabas solicitando. Así que lo que nos propusimos fue eliminar todos esos pasos y pasar del nacimiento al banco. Y efectivamente el modelo consiste en automatizar esto, y ya lo habrán visto con Maruska Chocobar, seguramente en una de las conferencias. Ya hay mucho trabajo en simplificar la cantidad de información y en compartirla. Entonces lo que hicimos fue, aprovechando el convenio que tenía Salud con RENIEC y trabajando con el Ministerio de Salud, hicimos que toda la base, porque claro, la pregunta era, oye, yo te paso los que nacieron en Salud. No, queremos toda la base de datos de nacimientos de todo el Perú. ¿Por qué? Porque sabíamos, gracias a
al diagnóstico que hicimos, y nuevamente es mirando al ciudadano, es decir, ¿dónde está, cuando haces Canvas, te dicen, ¿dónde están los dolores del cliente? ¿No? ¿Dónde el ciudadano tiene sus principales problemas? Y nos dimos cuenta que los nacimientos que venían efectivamente a cobro de lactancia no se presentaban solo en E-Salud. Había un gran número de nacimientos que habían sucedido en el MINSA. Había otro gran grupo de nacimientos que había ocurrido en los gobiernos regionales. Pero eran hijos de asegurados. Y por lo tanto tenían derecho al subsidio por lactancia. Por lo tanto, para nosotros era importante tener toda la base de datos del registro de nacido vivo en línea. Y eso sucedió. Y entonces se diseñó un proceso interesante. El niño nace, la obstetra o el ginecólogo, ¿sí?, dependiendo de quién atendió el parto o la cesárea, recibe al niño, hace su cuidado y luego va y se sienta a la computadora con su clave de RNIEC y llena el certificado de nacido vivo en ese momento, o máximo a los 3 días. Esa base de datos se hace un corte a las 10 de la noche y toda esa base de datos va hacia E-Salud. E-Salud captura esa base de datos y lo que hicimos fue informatizar nuestro formulario. Tan simple como eso. Convertimos un formulario físico en un formulario virtual. Y a través de un proceso, el formulario captura 2 datos. Captura el DNI de la madre y automáticamente busca en la base de datos de asegurados para encontrar a esa madre. Si la encuentra, ya sea derechohabiente o titular, comienza a buscar las reglas para la aprobación del pago, o sea, lo que se hacía manualmente antes. Y luego copia los datos del recién nacido del certificado. Y finalmente aprueba el pago. Entonces, a las 6 de la mañana, todos los trabajadores del BAC tienen un listado de pagos procesados y aprobados. Y tienen que hacer una auditoría mínima, en realidad, porque buscan solamente algunas cosas que escapan a las reglas, por ejemplo, que alguien sea autoempleador, o de repente que haya habido un supuesto parto gemelar que no es gemelar, ¿no? Y con eso se autoriza el pago. Ahí aparece una parte semiautomática, porque el sistema lo manda directo al sistema contable, ya está asignado contablemente, o sea, ahí no hay ningún problema, pero requiere una autorización manual. Entonces, lo que hacen los funcionarios es procesan lo que se llama una orden de pago o una emisión, así le llamamos, emisiones, que no es otra cosa que una autorización para emitir un cheque, y que yo tenía que firmar y remitirle al gerente de finanzas para que autorice el pago bancario. Esto en el modelo anterior, mis predecesores lo hacían 2 veces por semana o 1 vez por semana para el calendario de finanzas. Y nosotros comenzamos a hacerlo todos los días. Comenzamos a firmar todos los días, porque la meta era, este pago debe estar disponible en el banco a las 72 horas de verdad. No puede estar disponible a los 5 días porque se demoró el gerente en firmar. Entonces, claro, esa parte semiautomática sí la tuvimos que hacer rápido. Y además, lo que se implementó ya, porque ya no media persona en esto, o sea, la gestante no tiene que hacer ningún trámite, la madre no tiene que hacer ningún trámite, lo único que se habilitó adicionalmente, porque como ustedes están viendo, el procesamiento es automático, no requiere ningún ingreso de ningún requisito ni nada, se va a la página web, da clic en lo que se llama cero trámite, y lo que le sale es una página de consulta.
una página de consulta con una seguridad CAPTCHA que solamente le va a decir si su pago estaba aprobado o si su pago estaba observado, si la enviaban a una oficina. ¿Por qué te podían observar el pago? Porque de repente era un gemelar o era un autoempleado o no estaba acreditado el titular por algún problema del empleador, pero en su mayoría lo que recibían era el mensaje que está arriba, ¿verdad? Que te decía a partir de qué fecha podías ir a la oficina del banco para cobrar. Es decir, habíamos pasado de esto a esto. Y obviamente la idea era ver en su momento qué es lo que ocurre con los usuarios. Pero antes de ver a los usuarios, cuando uno diseña un nuevo modelo, lo que ve, además, y esto también lo van a ver en políticas públicas, cuando se diseña una política pública, uno la agenda, pero estoy seguro que como ciudadanos, e incluso como gestores públicos, los que ya estén en el sector público, se dan cuenta que las cosas no necesariamente salen como las han planeado. Y uno dice, pero yo propuse esto y me lo cambiaron a esto. Bueno, eso ocurre porque en todo el proceso de formulación, implementación y evaluación y reaplicación de políticas públicas, en todo el ciclo de las políticas públicas, siempre hay actores que están presentes y actores que están ocultos. No ocultos porque se esconden, ojo, sino ocultos porque no han sido vistos inicialmente. ¿Ok? Entonces, claro, uno diseña una política para entregar el DNI más rápido o acá la lactancia y uno piensa en los trabajadores de seguros. Pero resulta que de repente cuando ya estás por lanzar el tema y estás sacando las directivas, aparecen los de contabilidad. Y resulta que eran actores relevantes en esta política. Y aparecen otros actores nuevos. Entonces, cuando hacemos una acción que tiene que ver con política pública, que tiene que ver con un servicio al ciudadano, no solo hay que mirar al ciudadano. Una vez que nos enfocamos en cuáles son los problemas reales del ciudadano y cómo podemos resolverlos, hay que fijarse en qué actores están involucrados en este tema, pero además qué actores están involucrados y no están siendo visibilizados o no están opinando o no están interviniendo ahora porque todavía no ha cambiado el status quo. Una vez que cambie el status quo, estos actores comienzan a ser relevantes de nuevo. Y hay que ver qué otros actores nuevos aparecen. Y en efecto, no se trata, ojo, de entrar a verlos para oponerse, pelearse, luchar, anularlos. Se trata de entrar a comprenderlos. Así como comprendemos al ciudadano, como tenemos empatía con el ciudadano, tenemos que tener empatía con el otro actor. Y este es uno de los conceptos que también en políticas públicas van a tener que ver, el tema de negociar, el tema de la gestión del cambio, etc. Entonces, apareció un actor nuevo, porque claro, ya la gente no va a las oficinas, pero si las señoras, cuando se atienden el parto, no reciben la información de que tienen que cobrar el subsidio, pues nadie va a cobrar. Entonces, cuando corrimos los pilotos, resulta que la gente igual no cobraba y teníamos que llamarlos. Y entonces, no sabía que tenía un pago, nos decían. Y entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos que trabajar con las obstetras y con los ginecólogos, no solamente por el llenado del certificado de nacido vivo, porque claro, todo esto funciona si es que el certificado de nacido vivo se llena en el momento de la atención del parto o la cesárea. Pero resulta que podía ser llenado 2 días o 3 días después. Y recuerdo muy bien el primer cambio que tuvimos que hacer en el sistema al mes de haberlo implementado fue cambiar las reglas de negocio, porque los certificados que ingresaban después del 3er día ya no eran calificados.
Y entonces estas personas, a pesar de tener certificado de nacido vivo en línea, no tenían lactancia cero trámite y se quejaban de que cumplían todos los requisitos y no les pagábamos por cero trámite y tenían que venir a una oficina. Y entonces cuando encontramos este inconveniente, comenzamos a trabajar capacitando, entrenando a las obstetras, a los ginecólogos. Tuvimos reuniones de trabajo de capacitación con las obstetras, con el colegio de obstetras, con el sindicato de obstetras, con los ginecólogos, tanto de salud como del Ministerio de Salud, para que ellos conozcan el nuevo procedimiento. Porque obviamente no solo nos necesitábamos que el certificado de nacido vivo se llene bien en la ventanilla del... se llene bien en la ventanilla de salud, sino que por todos lados se ingrese. Y por eso nosotros teníamos que entrenar y reunirnos periódicamente, no solo una vez, periódicamente con obstetras, con ginecólogos. Así lo hicimos también con las clínicas privadas, con las obstetrices, obstetras, ginecólogos de las clínicas privadas. Y el otro proceso relevante es que, dado que la gente ya no tiene que ir a una ventanilla, tiene que venir informada de otro lado. Y el momento de la información era el alta. Encontramos ahí que al alta de los pacientes, ¿verdad? La obstetra normalmente le da información a la gestante sobre las vacunas, con ayuda de la enfermera también, con la ayuda de la nutricionista, le enseñan a dar de lactar al niño, etc. A la gestante, a la madre, cuando se va de alta, se le da mucha información al alta. Y entonces nosotros dijimos, una información más, y aprovechamos y convertimos a las obstetras en un gestor de atención al cliente. Es decir, en alguien que le brinda información. Y trabajamos con ellas para el empoderamiento, además de ellas como actores clave en este tema. Y eso es uno de los principios de éxito de esta implementación. Por otro lado, una vez que hemos automatizado el proceso, implica obviamente menor transacción a través de oficinas y de ventanillas. Y entonces es lógico que el personal que antes era demandado por un trabajo y ahora va a tener menos carga, sienta temor y pueda expresarse como más bien alguien que genere resistencia al cambio. Pero entonces lo convertimos en nuestro aliado, dándole otras funciones. Le asignamos funciones de auditor, de orientador. El personal de front y los jefes de oficina comenzaron, igual que el personal de back, a ser capacitadores, porque claro, el personal de la sede central no puede estar en todos los hospitales entrenando a todas las obstetras y a todos los ginecólogos. Y esta tarea comenzó a recaer en ellos. Y ellos comenzaron a empoderarse de este proceso y a controlarlo y a medirlo. Y además a retroalimentarnos de las deficiencias y falencias del sistema. Yo tengo que comentar, por ejemplo, que en el medio de este tema, hemos tenido un proceso de huelga, por ejemplo. Tuvimos un reclamo de huelga, porque además estamos hablando del 2018, 2019. Esto funcionó 2018, 2019, 2020, o sea, ha funcionado también durante la pandemia. Y no se ha cortado. Y el personal nombrado, sindicalizado de nuestra gerencia, no se plegó a la huelga porque estaban absolutamente comprometidos con darle seguimiento, formación, monitoreo a las obstetras en los hospitales. Nosotros asignamos al personal que más experiencia tenía
Y esto es muy importante porque lo hicimos participar y lo hicimos a estos trabajadores decirnos qué cosas debían cambiar, qué cosas debían mejorarse, rápidamente qué reglas modificar. Ellos se apoderaron del proyecto. Y yo creo que ese ha sido otro de los elementos claves. Necesitas entender el cliente. Y luego teníamos al personal de contabilidad y TI, que era el actor oculto. Es decir, nosotros ya habíamos diseñado todo bonito, y entonces decían, sí, pero no tenemos informáticos para esto, y esto tiene problemas de seguridad, porque no estamos acostumbrados, como cultura organizacional pública, a la mayor discrecionalidad. Estamos acostumbrados a la menor discrecionalidad posible, porque nuestro lema siempre es lo que no está permitido no se puede hacer en el sector público, ¿verdad? Mientras que en el sector privado lo que no está prohibido es posible. Y entonces tuvimos que trabajar intensamente con el área de finanzas, por ejemplo, porque en vez de recibir expedientes voluminosos, ahora recibían 2 hojas, donde había un planillón de nombres, DNIs, etcétera, que seguían estando firmados por mí. Y entonces, entender que era la misma información y que tenía el mismo valor que todo este expediente enorme, fue en realidad un trabajo muy arduo, con muchas reuniones, con muchas horas hombre. Y si tú menosprecias ese trabajo, es probable que no tengas éxito. Entonces, los actores no pueden dejarse de lado en el proceso de implementación de una política. Nunca. Ninguno de los actores. Y los gestores tenemos que ser capaces de identificar a los actores ocultos y de identificar a los nuevos actores. Ese es el éxito. Obviamente, el otro actor oculto era el control interno, pero el control interno no participa de las reuniones, o sea, estamos hablando de la Contraloría, de la OSI, ¿no? Pero sí tenemos claro que tienes que tener un marco normativo. Entonces se tuvieron que crear una serie de directivas, una serie de procedimientos, de pasos, de acuerdos, de seguros para poder garantizar que se está teniendo el mayor cuidado posible y además que se están gestionando los riesgos. Y obviamente después de eso, lo que no puedes dejar de hacer es medir los resultados. Una vez que lanzas una política, la política tiene que tener resultados y los resultados no pueden ser, nuevamente, solo los resultados que tú ves. Entonces, esta era nuestra situación antes, ¿no? Todos pedíamos documentos y luego ya no había trámites, ya no había cola, no se necesitaba documentos. Nosotros queríamos ahondar en coadyuvar a la lactancia materna. Bueno, solo el 6% de las madres cobraba los primeros 7 días. Y pasamos a tener que el 62% comenzó a cobrar en los primeros 7 días. Entonces, el primer resultado fue que esto era un éxito. Que el 63% se atendieran después del día 28, o sea, después de que eres neonato. A que el 62% cobre dentro de los primeros 7 días de vida del recién nacido, es un logro absoluto. El 70% en el banco estaba después del día 28. Pasó a que el 50% estaba en el banco a los 3 días. Es decir, el dinero ya estaba físicamente en las 72 horas en la mitad de los casos. Y 95% ya había cobrado a los 20 días. Y acá siempre había una pérdida del 25%. Y entonces miren cómo fue incrementándose en el tiempo hasta noviembre. Esto está en 1 año, ¿verdad? Luego esto ha seguido creciendo. El pago, ¿no? Entonces, madres que han cobrado efectivamente y madres que
tuvieron procesado el sistema, ¿no? Siempre hay un default por plazos. Pero claro, estamos diciendo que esta es una política orientada al ciudadano y que nosotros debemos hacer gestión orientada al ciudadano, y entonces basta con los resultados de indicadores financieros, de indicadores de eficacia, de indicadores de producción. No, no basta. ¿Cómo sabemos si el ciudadano realmente siente impacto de las políticas que damos? Pues hay que preguntarle. Entonces nosotros hicimos dos tipos de estudio. Un estudio cualitativo a través de un focus group. Juntamos, y esto yo sí me voy a dar el permiso de leérselos textualmente porque es absolutamente significativo lo que ocurrió aquí. Entonces, nosotros, por ejemplo, juntamos madres que habían cobrado su lactancia cero trámites y que habían tenido hijos previamente y que habían cobrado lactancia por el método anterior, para que sean madres que habían vivido las dos experiencias. ¿Sí? Y las dos de manera positiva, o sea, sí las habían cobrado. Y entonces lo primero era las características sobre los atributos de valor que nosotros habíamos identificado, ¿no? Entonces, efectivamente, habíamos pagado en 72 horas. ¿Qué decían las madres? Efectivamente, las madres confirmaron esto, ¿no? Y acá, por ejemplo, ustedes pueden ver una asegurada que era asistente contable y que tenía 2 hijas, nos decía: mes y medio que tienes con tu hijo en verdad te queda bastante corto para estar con él y no vas a perder el tiempo como lo hacían anteriormente en hacer todo el trámite para el cobro. Ahora es inmediato, puedes disfrutar más tiempo en casa, descansando y con tu hijo. Eso es una persona real, un ciudadano real. Sabemos si cuando entregamos DNI, brevete, pasaporte, cuando entregamos un servicio de salud, la otra persona está adquiriendo un valor por ese servicio. Sabemos cómo se expresaría de nosotros frente a esta misma pregunta en el servicio público que estamos otorgando. Por ejemplo, aquí te dicen, ¿no? Aquí venía, por ejemplo, una distorsión que relevamos. Porque claro, a la hora que tú das un servicio, resulta que todos los servicios están interconectados en el Estado. Y entonces, a veces también no hay citas. También el seguro, luego te enfermas. Es todo un tema entonces, también para tener ahí guardadito por si acaso llevarlo a algún consultorio. Nuestro objetivo era coadyuvar a la lactancia materna, pero el uso real que le daban al dinero que recibían no era la lactancia materna, era inclusive poder pagar de bolsillo una consulta médica para tu niño que supuestamente es un asegurado en el mismo de salud. Y entonces ahí te das cuenta que efectivamente, como les digo, tú puedes decir, bueno, lo resolvimos todo un ratito, porque a la hora que nos miran como institución, a la hora que nos miran como Estado, no importa quién tiene determinado servicio, la gente ve a un funcionario que le está brindando un servicio y considera que ese servicio y el otro y el otro y el otro que están encadenados deberían funcionar igual. Y entonces preguntarle al ciudadano te sirve, parece súper obvio, ¿verdad? Preguntarle al ciudadano te sirve para saber exactamente si tu servicio está respondiendo realmente al objetivo. Estábamos respondiendo a las 72 horas y la gente estaba agradecida. Pero el valor que nosotros creíamos que le habíamos dado era diferente, ¿no? Le compré leche, yo queriendo darle lactancia materna y las mamás le compran leche, le compraron fórmula porque le habían dado, ¿ok? Entonces acá había otra oportunidad de valor. No para seguros, seguramente, pero sí para el servicio de salud, para incentivar y mejorar la formación en lactancia materna. El procedimiento antiguo, de verdad que es estresante. Quieras o no quieras, las mamás tenemos que ir a lugares correspondientes, sacar al bebé, exponerlo al ambiente. Son casi recién nacidos.
por estas cosas, ¿no? Y es estresante tanto para el bebé como para la mamá. Estos son ciudadanos reales, ciudadanos reales, diciéndonos las cosas que viven en el servicio. Una de las cosas que no aparece acá, por ejemplo, y que apareció en uno de los focus, no está relevado acá, me he olvidado de ponerlo, es que el hecho de que lo cobre la madre y no el padre, que es el titular del seguro, o la madre titular, o sea, el hecho de que no distingamos del titular, sino que se lo demos a la madre, generaba en algunas de las entrevistadas, en este focus, una sensación de empoderamiento real. O sea, te decían, yo estoy recibiendo esto y me siento más independiente por recibir, porque sonaba independencia económica. Y entonces estás generando más valor del que tú crees. Ahí comienzan las cosas que te dicen que tú puedes generar valor público, un valor extra, un valor más allá del que tú quieres darle a una política. Le estás generando un valor extra con una actuación. Obviamente, cuando la política está mal diseñada, mal hecha, mal medida, mal consensuada, cuando la política se abandona porque los gestores salen, los gestores no continúan, etc., o no hay empoderamiento del personal y el personal simplemente la rechaza luego, también vas a tener una percepción del ciudadano que va a jugarte en contra. Y esto fue la parte cualitativa. También hicimos un estudio cuantitativo, ¿no? Y vimos que el 41% eran pareja del titular y el 59% de las madres eran titulares. ¿Ok? Ellos eran madres que trabajan, que son aseguradas y que tenían el derecho de lactancia. Y la satisfacción fue muy buena. El 56% estaba satisfecho y el 32% estaba muy satisfecho. Estaba satisfecho tanto por el hecho de cobrarlo rápido como por el cobro en sí mismo, ¿no? Era el hecho de que tú le des mayor oportunidad al subsidio, como digo, no movimos el monto. Sin embargo, la percepción por el pago mejoró porque has mejorado la oportunidad. Y esto es importante. Es decir, si ya habíamos atinado al problema. Y así también la obstetra, por ejemplo, fue reconocida por el personal. O sea, la amabilidad del obstetra que registró los datos, o sea, el hecho de que hayan llenado el certificado de nacido vivo de mi hijo, que me hacía que el pago salga en 72 horas, era considerado un valor. O sea, le generaste valor a otra política pública que estaba invisibilizada, que se visibiliza. No solo tengo derecho a la identidad más rápido, sino que además me permite acceder a otros derechos. Eso que se dice normalmente en la discusión de jurídica, aquí se hacía práctico, ¿verdad? Y obviamente el que le hayan brindado información. Es decir, la obstetra y el ginecólogo se convirtieron en actores fundamentales, nuevos actores de una política que se volvieron fundamentales. ¿Qué tanto se empoderan estos actores, que son claves en el proceso? Va a repercutir en cuánto perciben tu política como buena, ¿verdad? Y obviamente, las personas, como ven, lo cobraron dentro de su modalidad, ya sea dentro de los 3 días o después, pero no la mayoría no esperó más de 2 semanas. Entonces, habíamos conseguido en realidad un objetivo que era el de la oportunidad y el acceso a estos servicios. Y creo que esta es mi reflexión final antes de... estas son las conclusiones del estudio cuantitativo, que ustedes la pueden revisar. Pero una de las cosas que preguntábamos es, y bueno, ¿y qué le parece? ¿Puede mejorarse? Sí, por supuesto, puede ser mejor, respondía la gente. Me podría haber llegado el dinero a mi cuenta.
Entonces, nuevamente parto desde donde comencé. Termino donde comencé, ¿no? Decíamos que al inicio creíamos que ya todo había sido resuelto, pero cuando tú miras desde el ciudadano y cuando tú ves los servicios, y esto es algo que le sucede a todos los servicios, si tú mejoras un servicio, ese servicio va a generar mayores expectativas y por lo tanto siempre habrá algo que mejorar en el servicio. Obviamente, nuestro servicio debería tener un estándar primero y las mejoras ser mejoras sobre un estándar. Es probable que algunos de los servicios públicos que tenemos no estén en ese estándar siquiera, que sean servicios que no están de cara al ciudadano, sino de cara al funcionario, de cara al proceso burocrático, de cara a asegurarse los papeles, asegurar el expediente. Y todas esas cargas están más bien en el ciudadano. Y entonces, obviamente el ciudadano va a tener expectativas de que se mejore el servicio porque percibe que el servicio es malo. Pero aún percibiendo el servicio como bueno, el ciudadano siempre va a esperar que el servicio mejore. Y nosotros como funcionarios y gestores deberíamos siempre estar replanteándonos, y por eso la política es un ciclo, siempre deberíamos estar replanteándonos qué paso sigue para garantizarle a los ciudadanos un acceso, oportunidad, y en el caso de los servicios y de los derechos, continuidad en la prestación. Muchas gracias a la Universidad Norbert Wiener nuevamente, a Leslie y a Guillermo, y espero que les haya gustado y les haya motivado a muchos de ustedes, si son gestores o quieren serlo, a mantenerse en esta línea y poder hacer mejores servicios para el ciudadano. Gracias. Muchas gracias, doctor Hernán, por su ponencia. Vamos a proceder en este momento a la ronda de preguntas. Tenemos dos formas de realizar las preguntas, vía nuestro chat, o los que deseen formularla a través del micrófono pueden levantar la mano para poder dar la opción de formularla de esa manera. Entonces, agradecemos entonces la participación y vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Mientras tanto, vamos a darle a la licenciada, a la magíster Leslie, para que pueda dar unas palabras de cierre de esta primera parte. Gracias, Marco. Sí. Bueno, no sé si hay preguntas porque ha quedado bastante claro cómo es el ciclo real, ¿no? Desde la sociedad, desde la comunidad, la creación o en este caso, la mejora de la política pública, pero pues de una coyuntura en la que seguramente muchas madres han vivido complejidades para poder cobrar el subsidio, ¿no? Yo quería resaltar además que este esfuerzo que hizo Hernán con todo su equipo desde la gerencia de seguros fue reconocido después de un proceso por este premio de Ciudadanos al Día en buenas prácticas gubernamentales, que para los funcionarios públicos es un valor agregado respecto del desarrollo y de la consecuencia de un trabajo de mejora en gestión y política pública. Así que bastante interesante, Hernán, cómo esto se aterriza o cómo nace desde la necesidad real de la familia, de la comunidad, ¿no? Para llegar a ser un proceso, para estar escrito sobre papel y sobre todo también contar con toda la participación de las áreas que están involucradas, con la clara definición de tareas de cada una, porque es importante, ¿no? Tener el trabajo en equipo y en algunos momentos nos dicen, ya, pero tenemos que meter la mano todos y sacarlo adelante. Y eso, por supuesto que 100% de acuerdo, pero debe estar claro en un flujo cuáles son las competencias y las obligaciones que tiene cada equipo para poder lograr una cadena de mando que tenga un significado real y positivo. Entonces, agradecerte por eso, Hernán. Creo que ha quedado bastante claro cómo nace la política desde la necesidad del ciudadano, y si es que no hay alguna consulta, creo que hasta aquí estaríamos
gozando de tu tiempo y gracias por esto, porque sé que has tratado de resumir en estos minutos un gran trabajo de años que tiene formación técnica y también una cultura organizacional que ha sido bien alturada, sobre todo porque culminó en momento de pandemia y esto ha servido bastante para desembalsar todos los procesos que hemos tenido como seguridad social, ¿no? Sí, Leslie, muchas gracias. En efecto, durante la pandemia esto no se detuvo, como sabemos, estuvimos de cuarentena y justo una de las cosas que recordábamos con nuestro equipo de trabajo, hoy día me escribe una trabajadora y me dice, doctor, ¿se acuerda cuando salimos a entrenar a las obstetras? Recordábamos que muchas personas estaban en cuarentena, no estaban trabajando y se habían enfermado y su único ingreso eran los subsidios, porque no tenían ingreso laboral. Y entonces nosotros estábamos garantizándole tranquilidad a estas personas si es que lo pagábamos oportunamente, ¿no? Bien, muchas gracias. Entonces, doctor Hernán, vemos que no hay preguntas, entonces creo que quedó sumamente claro el tema. Agradecemos su participación en este evento y será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias, Hernán. Buenas noches. A continuación procederemos entonces, continuando con esta reunión, a invitar nuevamente a la magister Leslie para que pueda comunicarles a todos ustedes, asistentes, sobre algunas novedades respecto al posgrado de nuestra universidad. Adelante, por favor. Listo, ya en una parte técnica y seguramente como lo explicará Nadiuska más adelante, es importante que puedan conocer y reafirmar en todo caso lo que estas dinámicas que estamos teniendo de manera mensual respecto de la maestría y la preparación académica que ofrece en esta versión renovada sobre gestión pública y gobernabilidad. Tenemos a docentes que nos van a ayudar con aterrizar desde su experiencia toda la concepción técnica de la gestión pública, creación de valor público, políticas públicas a partir del ciudadano, lo que es importante para poder ser un buen gestor público, ¿no? Con un objetivo de programa. Quiero saber si están viendo mi pantalla. Marcos, ¿me confirmas? Sí, sí, está Sí, bien. ya, un objetivo de programa basado justamente en esto, ¿no? En la gestión y las políticas públicas que puedan permitir acercar las demandas a la oferta de servicios públicos que tiene la administración. Esta es una modalidad semipresencial, siempre se puede confirmar de acuerdo a los movimientos o a los cambios de legislación que tenemos en el país, con docentes nacionales y extranjeros de primer nivel, como los vamos a ver durante las clases y también en estas exposiciones con clases maestras que nos permiten conocer más sobre la gestión pública, un rol de pasantía internacional que es confirmada cada año para poder intercambiar experiencias, modelos de gestión y temas culturales que también es muy importante en la formación progresiva, talleres de investigación. La escuela tiene mucho énfasis en la investigación, en la redacción de artículos, publicación de papers para poder aportar a la academia, clases espejo con también otros profesionales de distintos países y talleres de habilidades blandas que lo necesita todo gestor público, todo funcionario, ¿no? En un primer ciclo está estructurada la práctica sobre la gobernabilidad, el desarrollo humano de la persona, con un diseño de políticas públicas diferenciando por sectores y por supuesto desde este primer momento se inicia la etapa de investigación con el curso de metodología que los va a acompañar con seminario de tesis 1, 2 y 3 a lo largo de todos los 4 ciclos del programa. Un segundo ciclo específicamente que tiene que ver con el marco lógico, la formulación de proyectos, planificación estratégica, entre otros. Un tercer ciclo donde ya entramos a temas de finanzas públicas, que también es importante para todo gestor independientemente del sector en donde se encuentre, la resolución de conflictos porque también existe a nivel nacional, tenemos a la PCM, Defensoría del Pueblo, que son instituciones públicas que reportan mensualmente cuáles son los números, los motivos y los conflictos que se van levantando de acuerdo a
a las gestiones que puede realizar cada institución sectorial competente. Y finalmente, un cuarto ciclo donde ya entramos a temas de gerencia, de organización pública, gerencia social, capital, gobernabilidad en condiciones de recursos, y el seminario de 3+3, donde ya todos deberíamos culminar con nuestros proyectos listos para una sustentación, ¿no? El taller de habilidades blandas, como lo dije, es medular para que todo funcionario pueda continuar su carrera desarrollada adecuadamente, y el grado es el de maestro en gestión pública y gobernabilidad, ¿no? Acá, por ejemplo, está en la lista de algunos docentes que van a dictar. Nos acompaña el director de toda la escuela de posgrado, el doctor Rafa, que ingresó en este encuentro, quien les habla. El profesor Raúl Matos, que es un docente investigador reconocido por RENACYT, que los va a acompañar en este proceso. Escurra también es un docente que acompaña desde el curso de metodología de la investigación. Gloria Noriega, abogada reconocida en su sector. Néstor Cuba, que también apoya en el tema de investigación. José Sanguinetti, un general de trayectoria de nuestro ejército del Perú, que también conoce sobre la gestión pública. Andrés Mota y Wendy Ledesma, que todos tienen pues su experiencia grande en la administración pública. Jorge Vargas, Gilmer Valenzuela en temas de control, otros ponentes internacionales para que puedan acompañar. Además, es información de nuestra gerenta, o bueno, de nuestra asesora comercial, así que eso es todo desde la parte técnica y académica que puedo compartir con ustedes. Ha sido un gusto renovar cada semana estas dinámicas sobre estructuración de políticas públicas, así que hasta la próxima oportunidad y muy buenas noches. Muy buenas noches. Doctora, ¿me puede colocar la última plantilla para indicarles la fecha de inicio de la maestría en gestión pública y gobernabilidad? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias por escucharnos. Le voy a indicar la información general de la maestría en gestión pública y gobernabilidad. Estamos iniciando clases de la maestría el 29 de agosto. Ya estamos en la última semana de cierre de inscripciones. Le traemos la oportunidad de horarios flexibles, duración de 1 año y 4 meses, modalidad semipresencial. Le comento un poco de esta maestría, ¿ya? Iniciamos clases para el 29 de agosto. Horarios de clase flexibles son los días sábados de 8 a 12:45 cada 15 días. Cuentan con acompañamiento, con tutorías de clases semanales. La duración de la clase serían 16 meses de la maestría en gestión pública. 1 año y 4 meses culminan su maestría. La modalidad es semipresencial. Actualmente por el estado de emergencia estamos dando clases virtuales sincrónicas. La plataforma que manejamos es la plataforma Canvas. Está activa las 24 del día, los 7 días de la semana. Todas nuestras clases quedan grabadas para el apoyo del alumno, ¿ya? Y son en vivo, tenemos interacción con el docente, con el participante, como estamos en este momento tramitando este webinar. Les voy a mencionar también los beneficios, los costos, los convenios que tenemos con la Universidad Norbert Wiener, con la Escuela de Posgrado. En temas de inversiones estimados, el costo regular de la maestría es 13.500 soles. ¿Ya? Tenemos convenios, y se lo hago de mención, convenios con el 15%, convenios ya firmados con la Universidad Norbert Wiener. Tenemos con colegios profesionales e instituciones públicas. En colegios profesionales tenemos convenios con el Colegio de Administradores, Colegio de Abogados, Tecnólogos Médicos, Colegio de Ingenieros de Lima, Colegio de Obstetras, Colegio de Enfermeros, Colegio Químico Farmacéuticos, Colegio de Médicos, Colegio de Biólogos. Todos estos convenios, estos colegios adquieren un descuento dentro de la maestría, 15% de descuento para hacer facilidades de pago. Las menciones mensuales, las cuotas mensuales quedarían con el convenio del 15% en 638. También queríamos mencionarles, actualmente tenemos convenio con Salud, con MINSA, con Fuerzas Armadas, con el Ejército de Perú, con la Marina de Guerra, con el Poder Judicial, con la Policía Nacional, con el Ministerio Público. Esto es muy importante que tengan conocimiento de estos beneficios, de estos convenios, nuestros descuentos del 15% para que le entreguen una facilidad de pago en la maestría, en la duración de financiamiento de 16 cuotas. También tenemos convenio del 20% para nuestros egresados, nuestra casa de estudio.
Todos nuestros egresados del área de Carrión, Instituto Carrión, del área de pregrado y posgrado, formaciones de diplomados, ya cursos continuos tienen un descuento del 20%. La maestría en su cuota del 20% tiene un costo regular de 11.100 y pensiones mensuales de 600 soles. También cabe destacar que para nuestros colaboradores de nuestra casa de estudios de la Universidad Norbert Wiener, nuestros docentes, nuestro personal administrativos, siendo personal de nuestra casa de estudios, tienen a partir del 40 hasta el 90% de descuento para nuestros docentes y personal administrativo. Para resumir, ya le indico las 3 pensiones que manejamos. El 15%, 638 soles mensual, y el 20%, 600 soles mensuales para nuestra maestría. Los requisitos son muy importantes, ya tener primeramente su grado de bachiller registrado por la SUNEDU, ya para postular a nuestra maestría en gestión pública o gobernabilidad, que inicia el 29 de agosto. Las fichas de admisión, la solicitud de admisión, la enviamos por correo electrónico. La constancia de admisión son un abono de 300 soles que va incluido en el costo final de la maestría, y la experiencia relevante de 1 año de experiencia en el sector público. Estamos en la semana de cierre de inscripciones para iniciar clases el 29 de agosto. Tenemos todo lo que es el apoyo para poder atenderlos. Le dejo mis contactos en el chat para que me puedan comunicar si desean inscribirse. Bienvenidos a todos los postulantes que están ingresando para esta nueva campaña para el 29 de agosto. Y los que desean postular lo pueden realizar esta semana. Muchas gracias. Le dejo mis contactos y mi número en el chat. Y muchas gracias por participar en el webinar. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos entonces por la información brindada. Tenemos entonces ahí los datos, el número celular y el correo electrónico para mayor información respecto a esta maestría de gestión pública y gobernabilidad que está comenzando el 29 de agosto. Entonces, si tuviera creo que tenemos un momento para preguntas. No sé si nos conceden alguna pregunta si tuviera alguna pregunta lo pueden formular vía escrita o vía audio. Y si no, ya tienen entonces los contactos o los datos de Nadiuska Calderón, asesora educativa, para que puedan realizarlo directamente con ella, cualquier información adicional. Sí, doctor Marcos, ¿me escucha? Sí, se escucha. Sí, Salinas, una pregunta. En cuanto a los requisitos, se pide 1 año de experiencia en el sector público. Le escuché decir a la señorita Nadiuska. Pero también eso también es para el sector privado, el año de experiencia. Esa sería mi consulta. Adelante, Nadiuska, te transmito la pregunta. Muy buenas noches. Sí, el año de experiencia es relevante. Puede ser en el sector privado o en el sector público. Ok, gracias. Muchísimas gracias también por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta más del público? Muy bien. Entonces, sí, perfecto. Entonces ya tienen los datos de la persona de Nadiuska para cualquier informe extra a la mencionada y cualquier coordinación respecto a la maestría. Muy bien. Con todo ello, agradecemos entonces a todos los participantes su participación en este webinar titulado El Ciudadano como Centro de la Política y Gestión Pública, a cargo del doctor Hernán Ramos. Agradecemos entonces su participación, agradecemos de igual forma a la Escuela de Posgrado por esta organización de este evento y los esperamos entonces hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches para todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches.